El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social les da la más cordial bienvenida a esta rueda de prensa, en la cual se dará a conocer información sobre la gestión del IES. Saludamos a Jorge Guatet, presidente del Consejo Directivo del IES, y todos los medios de comunicación que hoy nos acompañan. Le recordamos a los compañeros de los medios de comunicación que al finalizar la intervención del presidente a través de nuestro chat se receptarán las preguntas e inquietudes. A continuación, damos paso a la intervención del presidente del Consejo Directivo del IES, Jorge Guatet. Buenas tardes con todos. Bueno, buenas tardes. Espero se me esté escuchando. Quiero aprovechar el momento para agradecerles a cada uno de ustedes por su presencia. Este es el 8º informe a los medios sobre la gestión, esta vez no solamente del IES, sino también del BIES. Tenemos como invitado el día de hoy al gerente general del BIES, a Diego Burneo, para que también les puedan hacer las respectivas preguntas que sean necesarias en relación a cualquier duda o inquietud que ustedes puedan tener. Nos acompañan además cada uno de los gerentes de las unidades médicas de Pichincha, para que nos hablen un poco sobre la situación de cada uno de sus hospitales, y el director de salud del IES, para conversar en función de la problemática. Hay muchos temas que hay que tratar, que creo que son extremadamente importantes y que los conozcan. Comencemos con la situación del COVID en Pichincha. En el pico de la pandemia, en Quito, encontramos demanda ciudadana por tener información, datos de la atención del Seguro Social en la mitad de la emergencia. Hace 2 meses empezamos estas ruedas de prensa semanales para transparentar la información. Es importante recordarles que durante toda la emergencia y su pico más alto, la Seguridad Social nunca dejó de atender a sus afiliados, con claras excepciones de ciertos hospitales donde tuvimos que cortar la atención para dedicarla 100% al COVID. En el caso, perdón un minutito que tengo un problema, ahí creo que lo resolvimos. En el caso de algunos hospitales sí tuvimos atenciones compartidas. Dentro de las buenas noticias están que ya estamos abriendo nuestros hospitales incluso en Pichincha, para comenzar a atender un sinnúmero de operaciones represadas como lo habíamos comunicado la semana pasada. Ha sido un esfuerzo enorme de nuestros trabajadores de la salud, a quienes siempre vamos a aplaudir. Ahora se ha flexibilizado las restricciones y es fundamental la responsabilidad ciudadana. Nosotros siempre vamos a insistir que exista responsabilidad ciudadana, que se mantengan los controles que establecen las autoridades para estar tranquilos y empujar a que esta pandemia no se reactive. Vamos a iniciar con la presentación respecto a la primera semana en la que presentamos nuestro informe, es decir, el 27 de julio al 2 de agosto, recibimos 2.852 pacientes, mientras que la semana anterior esa recepción de pacientes ya ha bajado a 2.130. Vamos a la siguiente lámina. En aquella primera semana de reporte contábamos, me acuerdo, con una capacidad hospitalaria de 581 camas de hospitalización. Ahora es de 361 y con una disponibilidad de 80 camas. Eso para ir viendo el mejoramiento. Se han desactivado las carpas del Quito Sur, ya tenemos una capacidad menor, ya todo se lo está atendiendo dentro del propio hospital. No sé si podemos ir a la siguiente lámina de puntos críticos. Sobre aquellos, nuestra capacidad de 111 se amplió a 128, y antes que, no sé si ustedes recuerdan que siempre la disponibilidad era 1 o 0, hoy nuestra disponibilidad está en 27. Y si bien es cierto, las tenemos pensadas para mantener cualquier caso de emergencia de COVID, eso nos da espacio para poder utilizarlas para otro tipo de enfermedades, operaciones que se tengan que atender. Hemos dado la prioridad a los puestos críticos para atender de mejor manera a nuestros pacientes. Vamos a la siguiente lámina sobre las atenciones COVID en Pichincha.
A finales de julio teníamos 175.000 atenciones, ahora acumulamos a 266.000. En cuanto a altas hospitalarias de 2.580, aumentamos a 3.830. De igual manera contábamos con 12.318 testeos, ahora son 23.300 testeos que hemos hecho. Cuando comenzamos esto eran 22.000 atenciones médicas virtuales, hoy hemos llegado a casi a las 55.500 atenciones. Esa primera semana tuvimos 7.000 atenciones a domicilio, ahora ya hemos llegado a las 10.275. Y también durante el primer reporte teníamos 624 fallecidos. El día de hoy contabilizamos 1.113 desde que iniciamos el primer reporte hasta en la fecha del día de hoy. Vamos a nivel nacional, contamos con 896.000 atenciones, 7.719 altas hospitalarias, 61.000 testeos que se han hecho, 224.000 atenciones médicas virtuales, 74.500 atenciones a domicilio y un total de 6.245 fallecidos entre COVID y probables COVID. Para hablar un poco más de la situación de Pichincha y la situación del país, le voy a ceder en este momento la palabra a Julio López, que es nuestro director nacional médico, que les va a ampliar el tema. Por favor, Julio, te escuchamos. Muy buenas tardes, presidente. Buenas tardes a todos los medios de comunicación. Efectivamente, como lo ha mencionado el presidente, para nosotros el tema de COVID como prestador de servicios, en la parte prestadora de servicios de salud, ha tenido una relevancia importante y de manera fundamental en la provincia de Pichincha, donde nosotros hemos tenido tal vez uno de los despliegues más grandes en todo el país, poniendo prácticamente el 50% de la capacidad hospitalaria del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a disposición de la exclusiva de la atención de la patología, con lo cual pudimos dar una respuesta importante. Prácticamente triplicamos el número de puestos críticos y pusimos a disposición lo que hemos mencionado. Ahora, dentro de todo esto, entra dentro de un plan de contingencia que evidentemente tiene varias fases, ¿no? Y dentro de esas fases tenemos conversión y reconversión. En la actualidad, precisamente, nos encontramos ya en un proceso de reconversión, donde tenemos planes de retorno en los cuales los servicios de salud comienzan a reaperturarse. Hay que tener claro esto porque siempre va a estar latente mientras no tengamos tratamiento específico, mientras no tengamos vacuna. Evidentemente, las alertas siempre van a estar elevadas y el Sistema Nacional de Salud se encuentra precisamente en alerta, se mantiene en emergencia. Sin embargo, nos permite dentro de este proceso de reconversión, de que sin descuidar bajo ninguna circunstancia la atención de COVID, podamos retomar otros servicios, ¿no? Y esto se suma, y esto definitivamente son buenas noticias para los ciudadanos, porque sabemos que a más del histórico represamiento de atenciones que ha tenido el IES, evidentemente se suma todo aquello que ocurrió en la pandemia, producto de la paralización de servicios, por la paralización de servicios por un lado, ¿no? Y por otro lado también efectivamente la ciudadanía tomando todos los recaudos para protegerse de la enfermedad, evidentemente los temas que podían ser postergados los ha postergado. Y empatado con esto ya nosotros tenemos un plan importante para poder resolver los temas de represamiento, en lo cual tenemos primero los planes de reconversión y activación de nuevos servicios, en los cuales ya están corriendo en absolutamente todos los hospitales y hemos retomado todos los procedimientos y consultas y clasificándolos en diferentes órdenes, ¿no? Desde lo más emergente hasta lo que puede ser postergable y tratar de resolver en el corto tiempo los problemas urgentes. También tenemos algunos acercamientos con la red de prestadores privados, en los cuales durante este mes todas aquellas cirugías represadas van a ser reagendadas y los usuarios ya van a poder tener un cronograma hasta el mes de diciembre y posterior, y los que pueden esperar un poco más hasta el mes de marzo, con lo cual vamos a resolver todos los problemas
de represamiento. Esto ha sido un compromiso también de la gestión del presidente Guatet y que evidentemente ya lo estamos logrando con números concretos, que esto estamos realizando en nuestras unidades y en las unidades de la prestación privada. Eso, presidente. Gracias, Julio. Ahora quiero darle el paso al gerente encargado del HCAM, Miguel Moreira, quienes en ese hospital han hecho un esfuerzo importantísimo para no solamente atender los casos del COVID, sino también otros tipos de patología, nos den un criterio de cómo han venido avanzando las cosas en el Carlos Andrade Marín de la ciudad de Quito. Te doy el paso, Miguel. Listo, muchas gracias, presidente Guatet, y buenas tardes con todos. Como decía el presidente, el Hospital Carlos Andrade Marín, en esta emergencia sanitaria, el enfoque pues ha sido mixto, es decir, mantener la atención COVID y no COVID. Actualmente hemos llegado a atender entre las dos poblaciones de pacientes 675,000 atenciones hemos hecho. Evidentemente, en el área COVID, las atenciones han sido menor, alrededor de 7,000 atenciones COVID. Esto demuestra que la HCAM siempre ha mantenido esa estructura para no dejar atendidos los pacientes que requieren de atenciones de tercer nivel, sobre todo pacientes vulnerables y catastróficos. ¿Qué ha sido lo bueno? Que en las últimas semanas hemos visto una reducción importante en la demanda de pacientes a las emergencias COVID. Para que se hagan una idea, pues la última semana el promedio de atenciones en emergencias son de 15 pacientes diarios, la anterior de 25, nosotros llegamos a tener hasta 200 pacientes. Esto demuestra de que estamos en hace 3 semanas llegamos al tope más bajo del contagio de COVID a nivel poblacional. ¿Y por qué sabemos esto? Porque el hospital, al tener el departamento de biología molecular y realizarle PCRs a todos los pacientes sospechosos, nosotros medimos un indicador que se llama la positividad viral, el porcentaje de positividad viral de todos los pacientes que acuden a emergencias. Y el porcentaje más bajo lo tuvimos en la semana 36 con un 28%. En las últimas semanas, después de la salida ya del estado de excepción, hemos tenido un ligero repunte, si es verdad, pero que no ha sido un incremento brusco, ha sido paulatino y que no ha aumentado la demanda de los pacientes a los hospitales, sobre todo al Carlos Andrade Marín. Entonces, el porcentaje de positividad viral actualmente en la última semana terminó en el 37%. Hay un ligero repunte de contagios a nivel poblacional, pero a nivel de demanda hospitalaria no se ve ese crecimiento y eso es bueno. Es así que actualmente de 207 camas de hospitalización que teníamos, actualmente están hospitalizados 53 pacientes. Esto cada día va decreciendo. Las áreas críticas que iniciamos con 20 camas, llegamos al tope máximo de 80 camas críticas. Actualmente mantienen esa ocupación del 100%, pero no tenemos ya demanda alta de pacientes que requieran de camas críticas. Por tanto, creemos que en las próximas semanas se irán liberando también la ocupación de las camas críticas. Esta reducción en la hospitalización nos ha permitido que el hospital empiece a retomar actividades de tercer nivel que estaban suspendidas. Una de ellas, y que nos ha ido excelentemente, es la actividad de los trasplantes. Hemos iniciado con la procuración y el trasplante de córnea, que es una actividad quirúrgica de tipo ambulatorio y que está yendo con muy buenos resultados. Asimismo, estamos retomando las cirugías represadas, de acuerdo a la capacidad que nos permitan nuestros quirófanos y de acuerdo a la capacidad que tengamos también de ir aumentando camas de hospitalización no COVID. Nunca hemos dejado de atender los pacientes de enfermedades oncológicas, hematológicas y otras enfermedades catastróficas a nivel de la consulta externa
y ha ido también en aumento esa atención, llegando a el 90% de las atenciones ambulatorias, utilizando evidentemente o priorizando la teleconsulta a la consulta presencial para salvaguardar la seguridad de nuestros pacientes. Asimismo, estamos reabriendo una unidad nueva en toda esta pandemia. Algunos proyectos del hospital no se han dejado de hacer. Estamos reabriendo la unidad de coronarios, que es una obra totalmente reconstruida, la cual empezó a funcionar en el día de ayer. Esta unidad de coronarios se está ampliando a 4 camas más, que albergará proyectos de trasplante cardíaco, y también pues en los próximos días tendremos la visita del presidente del IES, de las autoridades del IES, para ver los avances que tiene el proyecto de trasplante de progenitores hematopoyéticos o de médula ósea, cuya obra física está totalmente terminada. Entonces, es una satisfacción que la reducción de casos COVID nos permitan otra vez retomar las actividades de tercer nivel de alta complejidad que tiene la Checan, y también de poder dar buenas noticias en las semanas siguientes, incluso con y también para la población ecuatoriana no afiliada, que a través de la Red Pública Integral de Salud pueda beneficiarse de carteras nuevas. Eso yo creo que es un poco, presidente y medios de comunicación, un resumen de la actividad del hospital dentro de estos ya 7 meses de pandemia mundial, de pandemia COVID, y que esperemos podamos seguir aumentando, sobre todo más cirugías, que es lo que estamos enfocados una vez que la UCI y las áreas críticas puedan ir desocupándose. Es lo que poco a poco iremos haciendo. Lo estamos haciendo con pacientes que no requieren de cuidados intensivos, y después, cuando la UCI esté al 50% de desocupación, iniciaremos ya con cirugías de alta complejidad, entre esas los trasplantes. Muchas gracias por la oportunidad y buenas tardes. Gracias, Miguel. Le quiero dar paso a Danilo Calderón del Hospital Quito Sur, quien también va a dar una breve explicación del funcionamiento del hospital, cómo han tratado la pandemia y cómo se encuentran en este momento. Adelante, Danilo. Danilo. Hola. Al parecer hay algún... Ahí. Aló. ¿Sí? Buenas tardes, señor presidente. Gracias por la oportunidad. Y también saludos. Sí, nuestro caso es similar a los compañeros del HCAM. De verdad, una satisfacción como ciudadano y como afiliado que ya los hospitales comienzan a funcionar, más que todo, pues, trasplante y todo eso. En nuestro caso también hemos, tenemos el plan de reapertura de los quirófanos. Vamos a abrir 2 quirófanos desde el 1 de octubre, o sea, el día de mañana, lo cual nos va a ayudar a seguir con las cirugías. Pues hasta la fecha hemos realizado aproximadamente 4.000 cirugías. Nunca hemos parado en la parte ginecológica, hemos tenido 669 partos, ¿sí? Las atenciones de nosotros, casos sintomáticos de COVID, hemos alcanzado dentro de la emergencia aproximadamente 26.800 casos. El hospital, al igual que el Carlos Andrade Marín, como lo escuchaba a Miguel, ha tenido una disminución bárbara, que eso es muy bueno. ¿Por qué? Porque nos da un respiro y nos mantiene en este caso alerta. Estamos con promedios por debajo de los 80 pacientes COVID, ¿sí? Pero hay la particularidad
que ya están comenzando a llegar pacientes no COVID a la emergencia que está totalmente separada, ¿no? A esa emergencia nos llegan también aproximadamente 90 pacientes diarios, ¿sí? Y ya los flujos comenzaron a cambiar. Con respecto al personal, tuvimos ya la renovación del personal de emergente, se lo pudo volver a contratar. Eso es muy bueno porque es personal calificado y en este caso, pues, de parte de nosotros, pues un agradecimiento a las autoridades que nos ayudaron a que ese personal siga con nosotros debido a la gran experiencia y a la capacidad ya que han aprendido y adquirido en la emergencia. Con respecto a los fármacos, nosotros tenemos todos los fármacos necesarios ahora que vamos a abrir ya los quirófanos y la consulta externa para poder solventar esa arremetida de personas y de pacientes represados que teníamos, ¿ok? Y también el personal está comenzando ya a mover las manos, los cirujanos, de una manera más dinámica en el plan que tenemos. Dentro de las personas, en este caso, pues la gravedad, la capacidad de UCI sí sigue todavía al 100%. Hemos liberado solamente 3 o 4 camas, las cuales van a ser disponibles para las operaciones, ¿sí? De cada 10 cirugías que se realicen, por lo general 4 terminan en UCI, entonces no podríamos abrir los quirófanos si no tuviéramos esas camas, también lo hemos considerado. Las carpas militares están bloqueadas, como usted mismo lo comentó, señor presidente, y la cafetería también, esperando cualquier rebrote. Dios quiera que no pase, pero si llegase a suceder, pues tenemos esa contingencia totalmente lista y habilitada para el servicio de la ciudadanía. Creo que sería la situación del hospital. Eso sería en este caso de parte de nosotros. Si hay alguna pregunta, pues presto a contestarla, señor presidente. Muchísimas gracias, Danilo. Después van a venir la serie de preguntas. Finalmente, al representante del Hospital San Francisco, Javier Toledo, para que de forma muy breve nos dé la información. Muy buenas tardes, señor presidente. Compañeros, permítame, soy el doctor Eddie Coralmera. Tengo el honor de ser el director técnico de áreas críticas del Hospital San Francisco. En forma general, me es placentero informarles que, como se ha manejado la temática de COVID en el resto de casas de salud, de la misma manera que ha disminuido notoriamente el número de casos que hemos estado manejando. Básicamente les comento que tuvimos hasta en las semanas de repunte hasta 50 pacientes ambulatorios acá presentes, y de los cuales prácticamente la mitad ingresaban a ser hospitalizados. En estas últimas semanas definitivamente hemos tenido ya como máximo 18 o 20 pacientes hospitalizados, y con un promedio de 6 a 8 pacientes ambulatorios que han venido por nueva consulta. Entonces eso nos ha dado la pauta de que realmente estamos manejando la misma situación que en el resto de hospitales. Definitivamente, como les comento, eso también nos ha posibilitado que el hospital, que tuvo que implementar estrategias de cambio de sitios de trabajo, pues que se programe ya regresar a la normalidad. Les comento acá que la emergencia se tuvo que convertir en área COVID, y endoscopía digestiva tuvo que convertirse en emergencia. Se prevé, lógicamente, a futuro poder regresar a la normalidad y dar la atención correspondiente. Eso en cuanto al área crítica. El resto del hospital, como ustedes conocen, hemos estado manejando nosotros la consulta externa, las cirugías, y hemos mantenido esa misma situación. El hospital prácticamente ha estado con un índice de ocupación del 100%, y nuestra área de terapia intensiva no COVID ha sido la que ha manejado los pacientes de esta categoría. Eso, señor presidente, en forma general y muy sucinta, lo que podría indicar en esta tarde. Te agradezco mucho por tu intervención. Continuamos hablando sobre la suspensión de pagos de pensiones por discapacidad. Y esto es importante, sobre todo porque vi un reportaje, creo que tengo que hacer una crítica constructiva, mal estructurado. El Ministerio de Salud Pública nos remitió a nosotros un informe en agosto, en donde se identificaron 255 casos que presentan inconsistencias en el trámite de discapacidad. No constan registrados en el sistema de discapacidades. Internamente hemos detectado 30 casos de personas que recibían la pensión
por discapacidad que no cumplían los requisitos mínimos y 7 más que no cumplían con el porcentaje de discapacidad establecido por la normativa. En estos 292 casos nos hemos visto obligados a suspender la pensión de jubilación especial por discapacidad. Se está analizando el mecanismo para la respectiva recuperación de esos valores. Ya habíamos comentado que además de esto de aquí, nosotros habíamos hecho un análisis interno donde sacamos un perjuicio de más de 20 millones de dólares. Además, quienes crean que la disposición del MSP no es la adecuada pueden solicitar una nueva evaluación de su situación y en el caso del IES cumplir con lo que dispone la ley. En este reportaje aparecía un caballero que estaba reclamando por este tema de su carnet de discapacidad. La noticia es que ese caballero, su carnet de discapacidad fue suspendido por el Ministerio de Salud Pública. Por ende, no puede recibir los servicios o los beneficios que otorga el IES en función de las personas que tienen el carnet de discapacidad. Y sería bueno que eso sea aclarado en la noticia, porque se contó una parte de la historia, pero no la contraparte. Entonces, para mí sí era importante aclarar aquello. Finalmente, la Dirección de Pensiones está dispuesta a brindar toda la asesoría necesaria para realizar los trámites de quienes requieran esto y que realmente lo merezcan. Porque no hay que quitar el proceso de la solicitud de una pensión por discapacidad. El hecho es que esto de aquí no nazca con un carnet que está mal emitido. Y quien emite y quien elimina esos carnets es el Ministerio de Salud Pública. Sobre la situación del BIES, sabemos que, y de antemano siempre, como les digo, pedimos disculpas por cualquier eventualidad a los usuarios, en este caso los del BIES, que han tenido algunos inconvenientes en los últimos días. El día de hoy ya pudimos ver que muchos de estos problemas se habían resuelto, que no habían filas, ni tanto en Guayaquil como en Quito, como nos sucedió entre la semana pasada e inicio de esta semana. El día de hoy realmente las cosas se pusieron bastante bien. Ustedes conocen que debido a la migración que se ha regresado, la migración del sistema, que era una decisión que había que tomarla entre las plataformas digitales del IES y del BIES, se generó una intermitencia, un malestar. Esto afectó al 0.014%, son 60.000 casos, obviamente un monto, un número importante para la totalidad, porque la totalidad de clientes son más de 3.500.000 que tenemos nosotros. Hay planes de acciones para corregir estos errores, ya se los va a explicar Diego Borneo, que es el gerente del BIES, y que nos va a dar muchos más detalles. No sé, Diego, si es que puedes tomar la palabra rápidamente, dar un resumen antes de pasar al siguiente tema. Gracias, presidente. No sé si me permiten compartir la pantalla. Quisiera... ok. Me avisan si la ven. ¿Está viéndose? Sí, se ve. Se ve, Diego. A ver, primero quiero comenzar por el punto que mencionó el señor presidente y buenas tardes, señoras y señoras representantes de los medios de comunicación. Es indudable y se necesita iniciar diciendo que en las últimas 2 semanas hemos tenido, como mencionaba Jorge, problemas específicos de una afluencia adicional de lo normal en términos de usuarios o de afiliados y jubilados. Estoy tratando... Ok. Entendemos las molestias y reitero las disculpas que presentó el presidente a los afiliados y jubilados, pero quiero tener la posibilidad de poner todo esto en contexto. Es importante mencionar que en realidad para poder realizar cambios en sistemas tan complejos y trasladar una base tan grande de información de una institución a la otra, se requieren ajustes y estos ajustes siempre generan molestias. En todo caso, como mencionaba el presidente, estamos solucionando los inconvenientes. Es un proceso delicado, complejo, pero en principio estamos solventándolo, creo yo, de la manera más rápida posible. Solo para poner, como les mencionaba, en contexto el tema, lo que se intentó o lo que se logró es trasladar 3.4 millones de operaciones del IES al BIES,
relacionado a créditos quirografarios. Esta es una cartera gigantesca. En realidad son 3.6 millardos de dólares que se han transferido, como mencionaba, en un poco más de 3.4 millones de operaciones que equivalen a 48 millones de transacciones. Eso genera un reto gigantesco. Y en realidad, en términos específicos sobre transacciones, se encontraron problemas en 63.500 operaciones. Una operación, un afiliado, un jubilado afectado, es un problema para todos y nos preocupa mucho, pero hemos tratado de hacer el tema de la manera más directa y más profesional posible. Lamentablemente no podíamos calcular la cantidad de operaciones que iban a presentar problemas sin antes hacer la migración de los sistemas. De todas maneras, solo para ir coadyuvando con lo que mencionó el presidente Watted, lo que tenemos es que desde el jueves anterior al fin de semana se solucionaron 24,000 de esas 64,000 operaciones, 20,000 más van a ser solucionadas hasta el próximo lunes y esperamos que ya después de eso nos quede un promedio del 0,6% de las operaciones que son realmente lo que genera normalmente problemas de los sistemas. Las filas han disminuido ostensiblemente en estos 3 días. Realmente ya no se observan filas, lo cual es una alegría, pero eso no quiere decir que no tengamos que presentar las disculpas del caso. La realidad es que la solución final del BIES como banca de inversión será cuando se haya generado una implementación de un sistema integral, total, de administración bancaria que sea de vanguardia. En eso estamos, ya estamos trabajando para eso. Pero de todas maneras, en estos 3 meses de administración se ha logrado un fundamental logro, que es el proyecto de centralización de cartera, lo que les mencionábamos. La realidad es que si no actuábamos ya, el sistema realmente iba a colapsar. Y cuando se pasa de sistemas que no son totalmente compatibles, y se generan problemas. La situación anterior era que los créditos quirografarios estaban bajo administración del IES. Los créditos prendarios también estuvieron hasta junio y los transferimos y migramos al BIES y están funcionando desde ese entonces en el BIES. Y los créditos hipotecarios o los préstamos hipotecarios estaban en el BIES. La realidad es que hoy tenemos un sistema AGAF, un sistema de gestión de activos financieros totalmente integrado. Y eso es una gran noticia para los afiliados y los jubilados. No lo van a ver hoy a los beneficios, pero los van a sentir en las próximas semanas y meses. En realidad quiero poner en esta línea una relación para mirar la complejidad de lo que significa el banco. Solo en lo que se conocen como inversiones privativas, tenemos una cartera de 3.6 millardos o 3.600 millones de dólares en créditos quirografarios, una cartera que supera los 7 millardos o los 7,000 millones de dólares en créditos hipotecarios, y los prendarios, que es un servicio a la ciudadanía que es mucho menor, pero genera una cartera total de 10.8 millardos. Esto es, sin duda alguna, el banco más grande de inversión en el Ecuador. Por eso una migración de una institución a otra en estos montos y en estas cantidades es muy importante. Pero todo lo explicado anteriormente, y reiterando las disculpas del caso, no significa que los fondos de los afiliados y de los jubilados ni están en riesgo, ni que el BIES no ha estado operando, como sacaron ciertas comunicaciones en las redes sociales. Es muy importante y para eso me voy a robar un minuto más, presidente, simplemente para comentar cuál es la situación específica de lo que se ha actuado en el BIES hasta el momento durante este año que ha sido tan sui generis, tan difícil, en medio de crisis económica, en medio de crisis de una pandemia que nadie se le esperaba en el mundo, pero aún así hemos colocado en créditos hipotecarios más de 4.400 operaciones, con 256 millones ya otorgados y una cantidad de 150 millones más, 139 millones, que están en lo que conocemos como la fábrica de crédito, están en proceso de otorgamiento.
tenemos una meta de llegar a $400 millones al final del año. Esto se refleja también en la caída de demanda de créditos hipotecarios que se ha dado entre los afiliados. Los créditos quirografarios son una historia totalmente diferente. Aquí hemos llegado hasta el mes de septiembre a colocar $2.044 millones en 1.5 millones de operaciones quirografarias. En este año, con todos los problemas, con los temas de migración, y que tenemos una meta de 2.250 millones para diciembre. Quiere decir que el 90% se ha colocado y estamos revisando este momento, esta meta para poder subir, ya que los quirografarios se han transformado realmente en una solución para equilibrar el presupuesto familiar. Un tema complicado, las familias de los afiliados y muchos afiliados tienen problemas porque han mermado sus ingresos, y hay muchos que se han quedado cesantes y estamos encontrando mecanismos de refinanciamiento para lo que estamos hablando. Entonces, si vemos que, como les mencionaba, este portafolio de $10.800 millones es un portafolio gigante, pensamos que vale la pena mencionar que también el BIES ha estado trabajando de alguna manera con modelos específicos para la crisis, con temas de, como les mencionaba, de reprogramación de los créditos en base a la ley humanitaria, en donde trasladamos todos los créditos que se entregaron o los pagos, las amortizaciones que se tenían que pagar en los meses de marzo, abril, mayo y junio, se trasladaron al final de la tabla, pero también estamos haciendo reprogramaciones específicas de créditos. Creo que es importante, presidente, hacer esa aclaración. El BIES sigue entregando los servicios a los afiliados y jubilados. Seguimos con una línea muy importante de egresos de créditos, y esto es fundamental, y creo que aclarar eso es muy importante. Yo le agradezco el tiempo, presidente, para hacer esta aclaración en un tema del IES, pero el BIES es el banco del IES, así que era muy oportuno poder disculparme personalmente, tomar la responsabilidad de la acción, y les digo que si me tocara tomar la decisión, la haría 10 veces más, porque tenemos que avanzar tecnológicamente en el banco y eso es lo que estamos haciendo. Gracias, presidente. Muy bien, Diego. Te agradezco mucho por tu intervención. Finalmente, y para terminar esta rueda de prensa, vamos a hablar sobre este tema de los tramitadores, que también ha estado a la luz pública. Ustedes han podido observar en algunos medios denuncias realizadas sobre este tema de los tramitadores. Quiero que sepan de que nosotros veníamos trabajando en función de esto y hay una denuncia planteada desde el 24 de agosto en la Fiscalía, ya existen impulsos que hemos manejado. Hay, como les dije la semana pasada, otros tipos de acciones que estamos estableciendo. Hay un reordenamiento en las cajas del seguro para poder controlar aquello. Nos parece una vergüenza. Vamos a hablar con el alcalde de Quito. El día de hoy no lo llamé, no pude comunicarme con él para conversar un poco sobre todos estos puntos de atención que abiertamente quieren atender. Sin duda hay alguien conectado con gente interna y eso lo vamos a saber en poco tiempo. Lo vamos a dar a conocer. Nosotros no podemos permitir que se perjudiquen a los afiliados. Hemos abierto puntos de atención o para graficar los cyberes internos para que la ciudadanía no tenga que estarse yendo a otros lugares, y no solamente eso, sino buscar un mecanismo para que las citas sean dadas de inmediato, que tengan que ser dadas el mismo día, atendidas el mismo día. Esto simplemente con un poco de reforzamiento. Parece que quienes han manejado la dirección provincial de Pichincha jamás le prestó atención a esto. Esto lleva ya años en el IES, y nadie había tomado una determinación. Esto comienza con una posición dura nuestra, mía en lo personal, en los cuales obviamente recibí la llamada de teléfono de que habían tramitadores. En el momento en que habían tramitadores, se intentó hacer una primera acción, pero esa acción no llevó a mucho. Se continuó, hoy estamos ya siendo mucho más radicales y esperamos que esa radicalidad realmente traiga sanciones no solamente hacia afuera,
sino sin duda con gente que tiene que estar conectada adentro, entregando los turnos que sean, que normalmente son turnos en línea. Los turnos los puedes sacar desde tu casa. No necesitas ir al IES, pero hay gente que obviamente va y prefiere hacerlo, su trámite de forma personal. Nosotros estamos intentando digitalizar todo lo que sea posible para no necesitar venir a ninguna oficina del seguro para ningún tipo de trámite, a menos de que alguna autoridad de control nos obligue a que exista alguna acción presencial. Uno de los trabajos que estamos haciendo es establecer que nuestro sistema funcione el reconocimiento facial y con eso poder ayudar mucho para que no exista vulnerabilidad en las claves y en los trámites de las personas. Hay que cuidar mucho que exista seguridad sobre la información de cada uno de nuestros usuarios. Nosotros por ningún lado vamos a permitir abusos. Los trámites en línea son gratuitos. Hemos tenido que poner hasta perifoneo para que el ciudadano escuche en la parte de afuera y que no se deje sorprender de esta gente. Y también hacemos un llamado a la ciudadanía en no caer en estos actos. Entendemos mucho la desesperación, a veces los trámites se demoran, eso es calidad de atención y eso es nuestra responsabilidad. Por eso he sido muy duro con la administración solicitando que esto lo resuelvan de manera inmediata, porque esto no puede pasar. Que un ciudadano tenga que estar buscando a un tercero para que te ayude, como era antiguamente, nosotros no podemos volver a eso. Y eso yo en lo personal no lo voy a permitir. Hasta aquí es todo lo que tengo que decir. Si tienen algún tipo de pregunta para cualquiera de nosotros, estamos totalmente a las órdenes. Gracias, presidente. Vamos a dar paso a las inquietudes de los medios de comunicación. Le damos paso a Patricia Sandoval, de Diario El Universo. Buenas tardes con todos. Muchas gracias. Quería hacer un par de consultas. La primera, a propósito de que hoy el presidente de la República ha anunciado que ya se aprobó el crédito o el programa de financiamiento de los 6.500 millones, 4.000 llegarían este año con el Fondo Monetario. Saber si ya el IES concretó y ya hay una respuesta más certera de cuánto podrían entregarle al IES de ese dinero. Y la otra cosa que quería preguntar al señor gerente del BIES, a Diego Burneo, que si nos pudiera explicar sobre el tema de las inversiones del BIES, si el BIES ha participado en algún tipo de inversión parecida, similar a lo que ha estado viviendo el ISPOL, es decir, entregar bonos de deuda interna, hacer unos canjes por notas globales o hacer swaps, porque en algún momento cuando él inició su administración nos hablaba de algún tipo de nuevas maneras de conseguir liquidez a través de venta de activos, de los papeles que tiene el BIES, etc. Entonces, quería saber de estas dos cosas. Muchas gracias. A ver, comienzo contestando yo y después obviamente lo va a hacer Diego, porque Diego lo que ha explicado es algo totalmente diferente de lo que ha pasado en ISPOL. Son dos cosas totalmente diferentes. Una cosa es traer recursos, otra cosa es intercambio de papeles, ¿no? Donde lo que está buscando Diego, y ya lo contestará él, dará mayor detalle, es ver con las inversiones que tenemos cómo utilizarlos de garantía para poder traer liquidez. Es plata para seguir prestando. Punto de cualquier operación financiera que no tiene nada que ver con lo del ISPOL. En el caso del acuerdo con finanzas, el acuerdo ya lo han enviado, ya nos enviaron ya lo hicieron formal, pero yo quisiera tenerlo firmado para que la gente conozca cuánto va a ser pagado en efectivo y cuánto va a ser pagado en bonos. Hemos hecho un análisis de los bonos. Los bonos son bonos transables que nos va a servir muchísimo para traer liquidez. Pagan una renta muy importante. Yo creo que eso va a ayudar incluso a que el promedio de ingresos y resultados que tenga el BIES, de acuerdo a los estudios actuariales, mejore bastante en función de lo que existía antes. Y también buscamos con el Ministerio de Finanzas de poder hacer un canje de los bonos que teníamos, que eran bonos no transables,
por bonos de mejor calidad y que paguen mejor de lo que estaban pagando. Todo eso va a ayudar al ingreso del IES, del BIES, y va a ayudar a la sostenibilidad de los fondos, que para nosotros eso es extremadamente importante. Cuando esto se oficialice ya, se firme ya con el Ministerio de Finanzas, yo creo que ahí vamos a dar las cifras completas, ¿no? Pero como yo les dije, un componente importante de liquidez, en algún momento hablamos de 400 millones, yo creo que vamos a lograr una cifra mayor en función de la liquidez. Y obviamente para nosotros poder aceptar tenemos que hacer lo que se llama un estudio actuarial, ¿no? Que ese pago, como va a haber una parte que va a ser en bonos, ese pago no afecte el día de mañana al pago de pensiones, que no afecte a la liquidez de los propios jubilados, que a quienes tenemos que desembolsarle los 20 cada mes sus pensiones, ¿no? Ya resolvimos lo de 13º y 14º, ahora vamos a resolver el tema de una deuda del 40%, después tenemos un par de decisiones más estructurales que vamos a tomar, y así transparentando todas las semanas la información de lo que se tiene que hacer en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y que la ciudadanía lo conozca a través de ustedes, que eso es lo que se tiene que hacer. Bueno, ahí le doy la palabra a Diego para que nos cuente un poco la comparación entre lo que pasó en el ISPOL y lo que él busca hacer en el IES. Gracias, Jorge. Patricia, gracias por su pregunta. Es muy importante y me permite aclarar qué es lo que estamos haciendo. En realidad, la negociación del IESPOL es otro tipo de negociación porque es sacar plata del Ecuador para invertirse en el exterior. Lo que nosotros estamos trayendo como banca de inversión, y hemos ya pedido la autorización a la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria, es en base al portafolio traer recursos para la economía del Ecuador, para ser invertida en la economía del Ecuador. Entonces hay una gran diferencia en el tema. Entonces la respuesta a su pregunta inicial es no tenemos nada parecido al IESPOL. De hecho, el BIES está prohibido por ley en invertir en el exterior. Creo que con eso quedaría claro esa primera parte de la pregunta. La otra es, como mencionaba el presidente Watted, ¿qué es lo que estamos haciendo en términos de reperfilamiento de bonos? Eso es importante porque estamos subiendo la tasa de rendimiento de bonos que teníamos con el Ministerio de Finanzas a baja tasa, que fueron colocadas en el pasado, y estamos reperfilando para subir esa tasa a una tasa que sea coherente para las necesidades del balance actuarial del banco y del IES, por supuesto, porque somos solo banca de inversión del instituto, para que el balance actuarial se mejore. Y estamos subiendo en promedio 150 puntos básicos en la tasa, entonces estamos mejorando un paquete de casi $1,000 millones en bonos para mejorar y hacerlos, como mencionaba Jorge, negociables internacionalmente en el sentido no de vender, como mencionó Patricia, sino de pignorar para poder traer plata del exterior. La idea de una banca previsional, de una banca de inversión a largo plazo, jamás es vender su cartera, es utilizarla para traer recursos en el momento en que se requiera financiamiento líquido. Eso es todo. Pero lo que estamos haciendo no tiene nada que ver con lo que hizo en el pasado IESPOL y por lo que están en problemas. Otra cosa muy diferente es que, como todas las entidades, tengamos inversiones y ahora más bien como ecuatorianos, como bancas previsionales, como bancas de inversión, tenemos que apoyar al mercado de valores, porque una de las peores cosas que puede pasarle al Ecuador en una situación como esta es comenzar a dispararle demasiado al mercado de valores. Necesita la economía, las empresas necesitan del mercado de valores y hay que apoyar. Nada más, presidente. Muy bien, Diego, te agradezco mucho. No sé si tenemos más preguntas. Sí, presidente, la siguiente pregunta es de Vanessa Silva, de Diario El Comercio. Presidente, compañeros, buenas tardes. Presidente Watted, me gustaría más bien tener algunas precisiones de lo que acabó de responder con respecto a finanzas. Por lo que entiendo, ya se recibió esta propuesta del Ministerio, pero todavía no está aceptada como tal. Me gustaría saber eso. También sobre el tema de los bonos que usted mencionaba, esta cantidad que podría ser incluso mayor a los 400 millones, si no le entendí mal, una parte se recibiría en bonos y lo demás sería en efectivo. No sé si esta cantidad la que sea... Te explico, son aproximadamente 1.500, 1.600, 1.400 millones, ¿verdad, Diego?
lo que se está negociando de pago. De esos 1.400 millones de dólares, una parte va a ser en efectivo. En una primera instancia van a ser 400 millones. Parece que en la negociación vamos a lograr de que sea más de 400 millones en efectivo. La contraparte va a ser en bonos de 5, 10 y 15 años, con una tasa de interés, de pago de interés interesante. Para nosotros poder tomar la decisión y poder aceptar la propuesta, es indispensable correr un estudio actuarial para saber que la aceptación del bono no afecte el día de mañana la situación actuarial del fondo de inversiones, del fondo de pensiones del IES. Esto obviamente pasaría a manos del BIES, quienes manejan los recursos de esos fondos de pensiones. Entonces, esto es un análisis que lo estamos haciendo no solamente el IES como tal, sino el BIES. Trabajamos nuestro equipo con el equipo de Diego y ellos hacen todos los análisis financieros para poder asegurar de que la solución de pago sea una solución conveniente para la institución. Punto final. Hay unas precisiones, presidente, por favor. Esta cantidad de la que usted está mencionando corresponde únicamente al 40% que se adeuda desde octubre. 40%. ¿Qué pasa con la deuda? 40%. ¿Y qué pasa con la deuda que estaba pendiente por definirse por el tema de las deudas anteriores? ¿Sobre eso ya se ha llegado a alguna definición? ¿Tiene la deuda? Claro, ya esto lo he explicado varias veces. El tema de la deuda de salud, que supera los 3.800 millones de dólares, es una deuda que tiene que pasar a una mediación, a la Procuraduría, para que un peritaje establezca cuánto es el monto real, porque es una deuda muy antigua. Es una deuda que viene de la época de Sucre. Perfecto. Entonces, o sea, se sigue trabajando sobre todo el pago. Solamente quería precisar, presidente, que esto de aquí es únicamente sobre el 40% que se adeuda de octubre. Perfecto. Sí. Y aprovechar nada más para usted o para el presidente, para el gerente Burneo, saber si de pronto, no sé si el BIES tal vez, al igual que el ISPOL, también negoció con facturas comerciales o esas operaciones tampoco las ha realizado el BIES. Con eso, muchas gracias, autoridades. Te lo contesto rápidamente, Vanessa, si me permite, presidente. En realidad, el BIES como tal, como banca de inversión, nosotros no estamos autorizados ni para iniciar negociaciones con RIPOS ni facturas. Los fondos cerrados previsionales complementarios que fueron pasados a la administración del BIES sí tienen esa autorización, ¿no? Entonces, esos fondos hicieron inversiones por más o menos 3.3 millones, me imagino que usted se refiere a Delcorp y Ecuagram. Entonces, sí fueron invertidos. Bueno, no le estoy escuchando, Vanessa, pero igual, le digo, sí, a través de los fondos previsionales cerrados complementarios, sí se invirtió en facturas y en RIPOS, y eso estamos nosotros actuando como administradores, apoyando a los fondos en procesos precoactivos para recuperar el recurso. ¿Cuáles fondos, si fuera tan amable en precisar, por favor? Son 6 fondos, no los tengo a la mano en los nombres, pero simplemente si es necesario, pues se comunica con el Departamento de Comunicación y le vamos a dar la información específica. Muchas gracias. Por caso, solo una aclaración, Vanessa. El BIES no hace las inversiones sin que las juntas o las asambleas acepten las propuestas. Nosotros no tomamos la decisión, lo que hacemos es el análisis de riesgos y el análisis legal para hacer o para decirles que lo pueden hacer y que están haciendo algo bien. O sea, lamentablemente estas 2 empresas, como usted conoce, han estado 10 años en el mercado de valores y no podemos decir que ha sido un intento de estafa ni nada hasta que no se demuestre realmente el tema. Nosotros estamos actuando como BIES, perdóneme Vanessa, estamos actuando como BIES en lo que nos corresponde, recuperar los activos tanto de los fondos previsionales como del propio IES, que sí invertimos en obligaciones. Aquí yo quiero hacer una aclaración para Vanessa, yo creo para estar súper puntual. Estas fueron inversiones hechas no fuera de nuestro periodo. Nosotros cuando llegamos acá estaban invertidas. Ya estaban hechas. Yo solamente para muestra de un botón, estas inversiones de Delcorp y Ecuagram fueron enviadas
para análisis a Banecuador, yo era presidente de Banecuador y no pasaron los departamentos de riesgo. Así es. Para precisar nada más, si no les entendí mal, disculpen, son 3.3 millones en facturas de estos fondos y estos tres se negociaron con Ecuagran y Delcor, perdón. ¿Entendí bien o no es así? Le estaba explicando que sí, que en Ecuagran y Delcor los fondos cerrados provisionales negociaron 3.3 millones. Nosotros como BIES en el pasado, fuera de estas administraciones, pero simplemente nosotros estamos asumiendo la administración, tenemos obligaciones por alrededor de 5 millones en las dos empresas. Pero hay garantías, ¿verdad? Perdona. Pero hay garantías, Diego, ¿verdad? Sí, o sea, bueno, en realidad nosotros estamos entrando en procesos precoactivos justamente para salvaguardar los activos del BIES. Esa es nuestra obligación. Gracias, presidente. Vamos a dar paso a Valeria Heredia, también de Diario El Comercio, quien tiene otras inquietudes. Buenas tardes, autoridades y compañeros. Por favor, hoy día circuló una noticia de que se despidieron a 80 trabajadores de salud que ingresaron en abril a las áreas críticas del HCAM. Entonces, quería ver si esto se confirma o qué tipo de trabajadores se desvinculó del hospital. Le explico rápidamente. Estos son los trabajadores que tienen que se los contrató por 90 días, ¿verdad? Para poder reforzar la pandemia. Que se acaban sus contratos y obviamente se los tiene que desvincular. Nosotros no los podemos contratar porque no son partidas permanentes que tiene el IES. Ahora, la ley humanitaria establece que hay que darle contratos permanentes a todos esos trabajadores. Para eso se necesita un reglamento. El reglamento, si no me equivoco, ya está terminado por el Ministerio de Trabajo. Estamos esperando que salga ese reglamento y con el reglamento inmediatamente comenzar a recontratar en función de ese reglamento a todas esas personas que trabajaron en la pandemia. Eso es lo mismo que pasó en Guayaquil. Se acabaron los contratos y tuvieron que salir. No es que se ha votado gente que ha estado trabajando en el IES por mucho tiempo o disminución del personal médico, ni nada. Eran contratos temporales por 90 días que se acabaron los contratos, pero usted ya sabe cómo es esto, ¿no? Que obviamente en función de la ley humanitaria, con justo derecho, reclama que de forma inmediata se los vuelva a contratar y esto no se puede hacer mientras no existe el reglamento. Estamos esperando simplemente aquello y con eso iniciamos a recontratar a todos y hacer el concurso cerrado, eso sí, para poderles dar el nombramiento permanente a cada uno de ellos, ¿no? Ahora, esto le va a traer un impacto económico al IES bárbaro, ¿no? Gracias, presidente. Vamos a dar paso para finalizar a la intervención de Javier Guerrero de Bajo la Lupa. Sí, buenas tardes, señor ingeniero Jorge Wattet, al gerente del BIES y a los colegas periodistas. Ante todo un paréntesis, ¿no? Creería, sugerencia, que sería importante señalar una de las decisiones que usted ha tomado respecto a los carnets con irregularidades y la suspensión de la atención, que se lo haga vía boletín, porque eso demuestra la valentía del líder de la institución en tomar una decisión sin duda alguna de fortaleza, pero también de defender los derechos de los afiliados y los jubilados. Tan solo eso como sugerencia. Cerrando paréntesis, básicamente y aprovechando que está aquí también el gerente del BIES y ojalá que él pueda en su momento emular lo que hace desde la presidencia del IES, que informar semanalmente o con cierta periodicidad lo que se hace en la institución también para los afiliados. Solamente quiero concentrarme en lo que discutimos la semana pasada frente a esos bienes inmuebles que están de manos del BIES o del IES. A nuestra sala de redacción nos siguen llegando correos electrónicos de personas que quieren alquilar o comprar esos bienes. Entiendo que no salen a subasta o no se da el proceso hay una litis ahí entre ambas instituciones. Se está esperando una consulta que se envió al procurador y una vez resuelta esa consulta vamos a establecer el mecanismo que sea el necesario. O sea, de hecho, yo le doy una apreciación muy personal. El BIES no tiene infraestructura para recibir esos bienes, cuidar esos bienes y vender esos bienes. No la tiene. El IES la tiene. Eso debería tenerlo el IES, venderlo el IES, subastarlo el IES y hacerlo de forma transparente. No creo que sea una misión o un acto diferente o a lo que ha venido haciendo el IES durante toda su historia. Entonces, bueno, usted sabe cómo son las leyes, cómo es el país.
las cosas fueron cambiando, alguna normativa quiso hacer que pasen esos bienes al BIES, pero eso, nuestro criterio, esto lo digo muy personal, yo creo que en eso Diego comparte conmigo, que él reciba X cantidad de millones de dólares en bienes que les va a costar administrarlos, pagarlos y todo, hasta poderlos vender, le va a causar más un problema. Yo creo que el BIES se tiene que dedicar a hacer una banca de inversión, no ser una banca suficiente con los bienes que él tiene que coactivar de su propia cartera hipotecaria. Entonces, perfecto. Solamente si me lo permite, ingeniero Guatet, ya preguntarle al gerente del BIES. Él señaló dentro de su intervención que estaban de alguna manera necesitando un sistema integral a nivel informático. No sé si fueron los términos precisos. Al respecto del lado de él, ¿cómo está ese tema? Muy especialmente cuando meses atrás, me parece, hay un pronunciamiento de la Superintendencia de Bancos que trata el tema BIES. Sí, cómo no, Javier. Gracias. Buenas tardes. En realidad, lo que yo mencioné es que la solución integral para el banco, porque es necesario como banca de inversión y la banca de inversión más importante del Ecuador, es tener un sistema integral que solucione absolutamente todo. Por lo pronto, nosotros lo que hemos hecho es, como mencionábamos, centralizar cartera. Eso ayuda muchísimas de las observaciones de la Superintendencia de Bancos y ayuda sobre todo a mejorar el servicio a los afiliados y jubilados. Esa es una realidad. ¿Qué tiempo se demore para invertir y para desarrollar una banca de inversión integral, ¿no es cierto?, con un mecanismo de vanguardia en temas informáticos? Nos tomará un tiempo. Jorge es presidente también del directorio del banco y por ende está enterado de que este es un proceso que no se lo ha hecho durante 10 años. La administración, ni la de Jorge ni la mía, somos responsables de lo que recibimos, pero sí somos responsables desde el día que nos posesionamos para seguir y entregarles soluciones. Y eso es lo que estamos haciendo, aun cuando eso genere ciertas incomodidades, ciertos problemas con un porcentaje muy pequeño de las operaciones y de los afiliados, pero como mencionaba, cualquier molestia de un afiliado es suficiente para nosotros para preocuparnos. Pero la solución, Javier, es darle al banco, ponerlo en un nivel de vanguardia a nivel internacional como una de las bancas de inversión más eficientes. Nosotros no somos banca comercial. Y Javier, un poco también para dar un punto, nosotros estamos aquí para tomar decisiones estructurales. Si esas decisiones estructurales a veces puedan generar algún tipo de molestia, realmente lo lamentamos mucho, ¿no? O sea, pero hay que tomar decisiones estructurales. Queremos un IES que funcione bien, un IES que presente soluciones a futuro, un BIES que dé buena atención, un BIES que funcione todo su sistema, un BIES que no tenía ni siquiera un core bancario propio, que están buscando una forma de tener un core bancario. Es todo el sistema, es el alma del banco, que el banco no lo tiene, una institución que maneja una cartera de más de 20.000 millones de dólares. Y a estas alturas estamos discutiendo el sistema bancario de la institución. Entonces, sí realmente preocupa. ¿No? Esto no quiere decir que las cosas no se hayan hecho, pero que definitivamente la falta de sostenibilidad en el tiempo de los funcionarios que manejan estas instituciones afecta. Es por eso que es indispensable independizar, darle verdadera autonomía, un gobierno corporativo al IES y al BIES que funcione realmente y que sacarlo y retirarlo de las manos políticas a la institución. Es la única forma que esta institución salga adelante, dejar a la gente hacer su trabajo y que hagan su trabajo bien y romper con todas las mafias que nos hemos topado. Porque aquí mafias han existido en diferentes sectores, en diferentes servicios y cada vez que vamos avanzando te vas topando con cosas más potentes. Ni el BIES ni el IES están exentos de aquello. Y lo que nos ha tocado hacer es tener una posición dura. Y una de esas posiciones duras es la que está viviendo en este momento el BIES en las decisiones que está tomando. Una decisión que obviamente es histórica, quizá no es popular porque te puede generar estos temas y estos reclamos. Asumimos la responsabilidad del reclamo, pero tomamos la decisión histórica. Que así es como hay que trabajar. Esa es nuestra posición. Quizás incomode un poco, ingeniero Guatet, pero perdóneme si nuevamente le sugiero que sea más
frecuentes los pronunciamientos tanto del BIES inclusive para en la siguiente ocasión poder preguntar sobre eso. El BIES es permanente invitado, de hecho, a estas ruedas de prensa, de hacerlo usualmente los lunes. Esta vez lo hicimos miércoles por un tema especial de estos 2 últimos días, pero por supuesto, para que puedan hacer todas las preguntas. Sí, hay un modelo, hay el mejor modelo que usted puede utilizar en la administración pública, es el modelo de transparencia, de informar, decir lo que pasa, y no asumir algo o esconder algo que no es cuestión de uno, es una cuestión de lo que sucede, hay que decir la verdad. Yo creo que la mejor forma de manejar un país, la mejor forma de manejar una institución tan importante es que la ciudadanía que depende de estas instituciones como el IE y el BIES, que son casi 8 millones de personas, sepan lo que pasa. Sepan lo que pasa. Y todo eso se va a comunicar siempre, permanentemente, y por eso nosotros nos exponemos ante ustedes para que hagan todas las preguntas que ustedes quieran y que sean necesarias aclarar para que ustedes las puedan comunicar, para que las hagan noticia, para que las critiquen incluso, para que las critiquen. De eso se trata la democracia, la libertad de expresión y la comunicación en el momento que asumes tú una responsabilidad de instituciones de las cuales dependen el 50% de los ecuatorianos. Así de concreto, Javier. Presidente, vamos a dar paso a una intervención más de un medio de comunicación. Es Wilmer Torres, de Primicias. Buenas tardes, buenas noches, autoridades, colegas. Yo quería preguntar algo que está pasando en el BIES. Cuando inició la emergencia sanitaria, el presidente dispuso que se puede refinanciar los préstamos hipotecarios hasta por 30 años, pero incluso una normativa interna del BIES estableció esa fecha de 30 años, pero la Ley de Seguridad Social solo establece que se puede hacer ese proceso por 25 años. Entonces, ¿cuál es la respuesta al respecto? ¿Puedo intervenir, presidente? Estimado Wilmer. A ver, usted tiene razón. La ley de seguridad social habla de 25 años. Lo que está incluido en el manual de crédito, que es aprobado por el directorio, lo que está incluido en el BIES es la posibilidad de hacer refinanciamientos, innovaciones a 30 años. Así está desde el año 2017. Lo que estamos al momento es simplemente ajustando ciertos términos que falta de aclarar en el manual de crédito. Pero el manual de crédito desde el año 2017 incluye la posibilidad de la innovación y del refinanciamiento a 30 años. El asunto es que tiene que ser como plazo máximo, ¿no es cierto? Y lo que se está afinando es justamente eso. No sé si eso le contesta a su pregunta. No es que haya una incompatibilidad legal o que se esté haciendo algo mal, solo estamos ajustando los términos y aclarando el manual de crédito. Pero digamos, mientras se aclara ese manual de crédito, en este momento ustedes como BIES no están refinanciando a 30 años los préstamos. Perdóneme, discúlpeme, pero nosotros como BIES estamos recibiendo solicitudes a 30 años. Lo que no estamos haciendo es renovando por 30 años más. Ahora, nosotros tenemos que hacer un análisis específico de cada caso, porque tenemos que encontrar también la posibilidad de pago de la persona que está tratando de hacer el refinanciamiento o la innovación. Yo le quiero decir esto porque nosotros nos debemos a 3.4 millones de afiliados y jubilados, no solo a los que tienen créditos. Entonces tenemos que ser muy precavidos con los activos del BIES, que son del IES, ¿verdad? Y nosotros tenemos que analizar caso por caso. Han habido casos en los cuales se les ha dicho a los clientes o a los afiliados y jubilados, lo sentimos, no podemos refinanciar porque no vemos el perfil de pago, y usted, si es que está pidiendo un crédito, se va a quedar a 25 años. Si está pidiendo un refinanciamiento o una innovación, se tiene que analizar caso por caso. Yo aquí quiero hacer ahí también para fortalecer lo que decía Diego. El análisis crediticio, como lo establece la misma superintendencia de bancos, va en función de la capacidad del pago del cliente.
El hecho de que tú tengas la capacidad, tú tengas una política de poder ampliar el plazo, no quiere decir de que lo puedes aplicar al sujeto de crédito o al que te solicita la innovación o el refinanciamiento. Eso siempre va a ser aprobado, tiene la posibilidad, siempre y cuando exista capacidad de pago. Si el BIES o cualquier institución financiera da un crédito sin haber demostrado la existencia de capacidad de pago, va a ser sancionado por la Superintendencia de Bancos. Y esto no es que le pase al BIES, esto es en toda la política bancaria nacional, tanto banca pública como banca privada, por más que el crédito esté garantizado. Entonces, muchas veces, cuando se abre un producto, tú dices, lo das a 30 años, obviamente lo que está haciendo es reordenando las cosas, Diego, para poder hacer las cosas bien hechas en el banco, y tú estableces la posibilidad de refinanciar. Y viene alguien y te pide el refinanciamiento y se lo quieres dar, tienes toda la voluntad de dárselo, pero no te justifica que va a tener la capacidad de poder pagar, porque no tiene los ingresos o porque tiene sobreendeudamiento, ¿verdad? Que obviamente se empeoró en esta situación de pandemia. Y esto se complica mucho. Esto genera una complicación en la autorización de un crédito. Y hay gente a veces que se le tiene que lamentablemente negar, porque no se logra evidenciar el pago. Ahora, hay mecanismos de solución, en buscar un garante, una persona que te ponga recursos, que tenga flujo de pago, etcétera. Hay un montón de modalidades que cada institución financiera tiene su política propia, el BIES tiene su política propia, y la política propia es ayudar a que la gente financie sus viviendas y que logre pagar sus viviendas. Al BIES no le interesa llenarse de viviendas y tener que ejecutar con coactivas viviendas. No le interesa, no es un negocio, no es lo que busca el banco. Es ayudar al afiliado con financiamiento a largo plazo barato y que tenga su vivienda, un objetivo de política pública, y al mismo tiempo rentabilizar los propios recursos que se reciben en función del pago del 40% y el aporte de los afiliados para poder multiplicar el dinero y con eso poder mantener la situación actuarial de la institución. Esta explicación sí la quería dar, porque a veces se malinterpretan las políticas crediticias con la capacidad de una persona de poder acceder a esa oportunidad que te da el banco, porque es una institución regulada. Y si es que ellos no lo hacen de esa manera, el primero que te va a saltar es la Superintendencia de Bancos, y con justa razón. Y ellos no pueden caer en eso tampoco, ¿no? Eso quería aclarar. No sé si tenemos otra pregunta. No, presidente, de esta manera concluimos esta rueda de prensa. Agradecemos a las autoridades que nos han acompañado en esta tarde y también a los compañeros de los medios de comunicación. Gracias por su participación y su asistencia virtual a esta rueda de prensa. Una buena tarde a todos. Gracias a todos. Un abrazo. Gracias. Hasta luego.